Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus sentidos quieren ver, lo encontrarás solo en Aquí estamos 2+2. Búscanos en todas nuestras redes sociales y sé parte de esta gran comunidad. En Veterinaria Perros Vet, consentimos a tu mejor amigo con una atención médica de calidad y dejamos a tu mascota guapísima. Tenemos toda clase de accesorios en línea de acuario y juguetes para tu mascota, como son ropa, collares, platos, carnazas, juguetes, camas y mucho más al mejor precio. Tenemos promociones toda la semana. Horario de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos ubicados en Colonia Loma Bella, calle 111 Poniente, número 303A. Hola, bonita tarde. Me da mucho gusto saludarte en este miércoles nuevamente. Me da muchísima alegría que puedas continuar y retomar este tema tan maravilloso del que hablamos en el programa anterior, para continuar sobre nuestros derechos asertivos y cómo es que podemos salir de esos vínculos de manipulación, cómo nos aplican eso, pero sobre todo qué estrategias implementar. En el anterior programa hablábamos sobre unos puntos muy peculiares para poder romper esas pautas. Espero que los hayas tomado en cuenta, y con estos últimos de los que vamos a hablar el día de hoy, vamos a conjuntar todo para poder aplicarlo, y sobre todo nos va a ayudar mucho a tener una mejor relación con quien nosotros queramos. Quiero comenzar con una frase que es notablemente muy importante tomarla en consideración. Lamento que pienses que te lastimé. Aquí tenemos a un hombre quitándose la máscara. Esa máscara tiene que ver con lo que nosotros dejamos de lado ya cuando empezamos a romper estos esquemas de manipulación. Ya no voy a dar la cara que quieren que muestre los demás, ¿no? La sociedad, sino ahora voy a empezar a mostrar mi verdadero rostro. Y no tiene por qué incomodarme hacer este tipo de cambio, porque es algo que a mí me hace sentir bien. No tengo por qué aparentar algo que no quiero. Y si yo aparento algo que no quiero, notablemente me va a afectar y me va a hacer sentir muy, muy mal. Todo esto que yo esté manifestando a partir de mi realidad y que yo quiero compartirte no tiene por qué afectarte. Pero si te está afectando, lo siento mucho, porque no tiene nada que ver con querer y pensar en dañarte. Ese no es el objetivo.
El objetivo es que tú puedas ser libre de ser quien eres, quitarte esa careta y sobre todo dejar de esperar a que los demás reconozcan quién eres o en este caso delegarle a los demás esa responsabilidad, porque la importancia de lo que tú eres radica en ti y nada más que en ti, en nadie más. Por eso vamos a llevar a la práctica este tipo de técnicas. Y hay que tener en mente que así como los derechos que marca la Constitución, aquellos derechos en donde no vamos a transgredir a los demás ni ellos a nosotros, y que a través de estas normas que se han regido durante ya bastante tiempo y que se han ido reformando, ¿cuál es el punto? Es que socialmente podamos vivir en armonía y se ha ido más en un aspecto legal. Pero aquí vamos a retomar aquellos derechos asertivos que tenemos desde el nacimiento, pero que hemos ido perdiendo a lo largo de los años porque se ha distorsionado mucho la información y también socialmente se ha recurrido a la manipulación para poder destacar de una forma como debería ser vista alguna persona, pero no debería ser así. Entonces hay que retomar nuestros derechos y esos tomarlos y apoderarnos de ellos y mostrarlos. Eso sí, hay que empezar a trabajar desde uno mismo, porque si queremos que esto empiece a cambiar, nosotros tenemos que empezar a poner ese ejemplo con los pequeños y bueno, también con los adultos. Va a depender mucho de lo que tú creas y compartas. Si esa persona con la que tú compartas este nuevo conocimiento no lo toma así, pues la que sigue. Y así hasta poder generar un cambio tan grande que podamos crear una sociedad completamente distinta. Tenemos este derecho a ser independientes de la buena voluntad de los demás antes de enfrentarnos con ellos. Es decir, siempre habrá alguien a quien no le guste lo que hagamos y hasta es posible que se sienta herido, que es posible que piense que quieres afectarlo, o que no lo quieres por no hacer lo que él determina como algo correcto. Si presuponemos que para relacionarnos o enfrentarnos adecuadamente con una persona necesitamos tener su buena voluntad, como un amigo, como un compañero, va a provocar que esta presión manipulativa entre. ¿Cuántas veces en el lugar en el que nos pongamos nos hemos topado con personas con las que tenemos una conexión muy agradable? Pero hay personas con quien definitivamente tal vez tú tengas la disposición de poder generar la misma relación, pero si estas personas no lo permiten, definitivamente no se les puede obligar. Y empiezas a notar ciertas incomodidades por parte de esta persona. Empiezas a darte cuenta que no, que cuando te habla tal vez no es sincero, que cuando se acerca a ti hace gestos. Notas algo muy curioso a comparación de aquellas personas con las que generas una relación más confortable y de alguna forma también hay reciprocidad, tal vez en diferentes niveles, pero la hay. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con personas de este tipo y decimos, ¿qué pasa acá? ¿Por qué? Y tal vez no logres entender nunca por qué a esa persona no le caes bien, o por qué esa persona no quiere hablar contigo, por qué esa persona anda inventando chismes de ti, en fin. Nunca vas a saber cuál es la realidad de esa persona, solamente esa persona
sabe qué es lo que pasa por su mente, por sus sentimientos. Por eso hay que empezar a diferenciar esta pauta. Pero ¿qué pasa cuando tú necesitas que esa persona a la que notablemente te muestra que no le caes, que no se siente a gusto contigo, tú quisieras su aprobación o quisieras al menos que se sintiera cómodo contigo? ¿Qué pasa ahí? Cuando en lugar de respetar que simplemente no le caes, ¿no? Lo dejas pasar de largo. ¿Qué pasa cuando te enganchas y empiezas a buscar tal vez la forma de llamar su atención? O a lo mejor te acercas, le dices directamente, ¿qué pasa? Yo he notado esto. Y personas de este tipo nunca, bueno, la verdad es que no saben cómo relacionarse asertivamente. Y esto es erróneo. No resultará tan bueno que tú busques la aprobación de esta persona. Es más, el que tú te acerques a buscar eso va a darle un poder muy grande a esta persona. Es más, este es un gran ejemplo de manipulación, porque amenazará con retirar su afecto, su buena voluntad, porque empieza a notar que a ti te está pegando. Empieza a notar que a ti se te dificulta que ella en específico no se acerque a ti, no genere una relación más amena. Si esta persona empieza a detectar que te está afectando, es como si la posicionaras y estuviera ganando. Pero tú, por las carencias o más bien la enseñanza social, aquella creencia infantil de que em, tal vez debes contar con la buena voluntad de las personas con las que te relacionas, porque lo contrario es una creencia de que podría impedirte hacer algo o incluso necesitas de la cooperación de las demás personas para sobrevivir. Es tan importante que las personas sientan simpatía por ti porque si no quiere decir que tú estás haciendo algo mal. Y si se dan cuenta, esto es algo que muchas personas traen en mente y andan buscando que a todo mundo les caiga bien. Hay esa necesidad tan profunda de que todos lo aprueben. Pero si alguien no lo hace y esta persona no se siente a gusto con lo que esta otra persona está haciendo y esta persona se engancha, de modo que empieza a buscar la forma de tener su aceptación, ahí totalmente te pierdes. Porque nuevamente estás poniendo bajo las manos de esta persona tus sentimientos, tus acciones, tus pensamientos. Cuando tú te retiras de esta situación, y esto no quiere decir que seas cobarde, que seas evasivo, no, simplemente estás respetando que el otro no quiera tener una relación tan cercana contigo. Simplemente estás respetando la posición de esa persona, pero tú continúas con tus objetivos, con tus planes, con tus relaciones. Habrá, así como habrá alguna persona que no quiera tener una relación así contigo, habrá muchísimas que sí quieran hacerlo. Y digo, no puedes perder el tiempo por una sola persona de darte la oportunidad de conocer más. Cuando tú dejas de hacer esto porque en tu derecho asertivo de ser independiente, de no buscar la aceptación del otro, todo empieza a fluir.
porque dejas de confrontar al otro, ¿no? Pudieras caer en la manipulación recurriendo a tal vez igual tratarla de la misma forma, ser distante. No, simplemente no, ahí no aplicaría eso. Tal vez aquí la función tuya sería respetar su lado, tú siguiendo tu pauta y al mismo tiempo hablándole de la situación o lo que se tenga que hablar, por ejemplo, una situación laboral, específicamente del trabajo, en los puntos que se tengan que hablar con esta persona solamente. O en todo caso una relación escolar también. ¿Qué tal y te toca hacer algún trabajo con este compañero? Igual nada más sería para hacer la actividad y punto. Y puedes relacionarte con todas aquellas personas a las que no les caes bien y que no sabemos por qué no les caes bien. Porque si entras en ese juego, definitivamente te vas a perder y te vas a lastimar y te vas a enganchar más y esta persona pues se va a sentir muy poderosa de poder manipular tus emociones y tus pensamientos en el momento que ella quiera. Es más, va a buscar hasta más formas de poder hacerte caer ante esto. Por lo tanto, es mejor que tú diferencies eso y nunca, por ningún motivo, busques la aprobación de nadie. El día que tú dejes de hacer eso, serás completamente libre y podrás redirigir tu vida donde tú quieras, las cosas van a fluir de maravilla. Cuando esta persona busca de alguna forma que tú te sientas mal por su presencia, por sus actitudes, puede mostrarse antipático, incluso hasta rechazarte o retirarte el habla. Y si lo hace, hay que respetar, es muy su decisión. Si él quiere recurrir a eso, así será su estilo de vida y de las personas con las que esa persona se relacione. Pero tú no debes entrar en eso. Por eso es importante que tú empieces a romper con esta estructura. Que ese poderoso instrumento que pensará esa persona que lo tiene, lo quites de sus manos. Es un ejemplo simbólico, ¿no? Tú tienes todos estos pensamientos, estas emociones, estas reacciones, incluso estos gestos. Son completamente tuyos, digo, no se los dieron a nadie más. Es más, por algo te pusieron un nombre, por algo has tenido aprendizajes desde la infancia, adolescencia, adultez o en la etapa en la que te encuentres. Todo lo que ha contribuido a tu vida forma parte de ti. Tú tienes una personalidad, tienes una forma de ser. Cuando tú le das esto a alguien más, se lo das, ¿no? Te cuenta como, aquí estoy yo, ¿no? Y se lo entrego a alguien más. Una de dos. Esta persona, que no debería ser así, a nadie tienes que dárselo. Que es muy diferente a compartir. Pero cuando tú compartes, por ejemplo, con una pareja, es muy diferente porque esto sigue siendo tuyo, simplemente estás em, manifestando una serie de cosas que son tuyas y al mismo tiempo a lo mejor estás, como dice la palabra, ¿no? Estás dando algo, pero sabes que a lo mejor es en ese momento, pero al final de cuentas es tuyo, ¿no? Y la otra persona también puede que lo haga, te lo dé, lo tengas aquí presente, ¿no? Y seas agradecido, ¿no? Sea algo como mutuo, a lo mejor no en las mismas situaciones, pero hay una reciprocidad. Eso sería compartir. Pero cuando tú entregas completamente todo esto, se lo das a alguien,
Y es este tipo de persona que manipula a través de eso para sentirse tal vez muy importante o sentirse que tiene el poder de todos y que es aquí la gran maravilla del mundo. Si tú se lo das a esa persona, imagínate, bueno, para empezar, esta persona que actúa de esa forma tuvo que haber vivido muchas experiencias de la misma forma que la hicieron ahora adoptar una actitud de ese tipo. Y, y bueno, ya es muy respetable la vida que haya tenido. Pero cuando tú se la das, ¿tú crees que esa persona va a cuidar de todo esto que tú has estado cuidando, esforzándote? ¿Tú crees que lo va a tener ahí? La verdad es que no, porque ni esa misma persona puede contener lo que ella tiene. Digo, alguien le tuvo que haber aplicado lo mismo para poder ejercerse como ahora lo es. Esa persona no va a poder cuidar eso que es tuyo, porque no es suyo. Y tan fácil va a poder tirarlo a la basura. Y digo, como para qué entregarle esto tan importante a alguien que tú sabes que ni esa misma persona se da la valía de sí misma, ni esa misma persona reconoce tal vez lo que tiene, porque alguien más tuvo que haberle hecho lo mismo. Como por qué dárselo a alguien más. Diferencia en compartir cuando sabes que hay una conexión con esa persona con la que estás conviviendo, cuando hay un entendimiento, comprensión, cuando no hay este círculo de manipulación. Eso sería muy distinto. Pero esto que tú tienes sigue siendo tuyo y de nadie más. Es como decir, me esforcé 20 años para poder comprarme una casa y de buenas a primeras se la doy a alguien que me está maltratando psicológicamente porque necesito su aprobación, porque requiero que me diga, ven, ven aquí, sí, eres importante para mí. No, eso en ninguna realidad es algo sano, porque estás perdiendo lo que es tuyo y estás dejando de ser tú. Y esa persona, la verdad es que ni siquiera va a poder contener eso que tú tienes tan cuidado. Esa persona lo va a malgastar, lo va a tirar, no. Bueno, en fin, puede hacer lo que quiera con eso. En el momento que tú dejas de querer la aprobación de los demás, y en realidad es de todos, porque todos van a querer algo para ti, ¿no? Todos van a decir, ay, para mí esto es lo mejor, para mí tú deberías ser tal o cual persona. Pero aquí lo principal es que tú escojas lo que quieres en tu vida. Nadie más puede hacerlo y nadie más puede, tiene algún derecho en tocar esas emociones y moverlas a donde se le dé la gana. No, no, no. Tú eres el único que puede tener el control de eso. Y digo, no vas a desperdiciar todo eso con lo que te has esforzado para ser la persona que eres el día de hoy por estar esperando la aprobación de alguien o por estar esperando a que al menos te sonría o te hable. No, eso no vale la pena. El día que tú dejas de hacer eso, rompes esa estructura y te voy a decir algo. No necesitas no necesitas agradarle a nadie, ni tampoco tienes por qué angustiarte ante la posibilidad de que alguien no te quiera. La realidad es que va a haber personas a las que no les agrades. Y si no les agradas, pues bueno, ya es decisión de esas personas. Lo que importa es llegar a tu meta. Ese es el objetivo. El día que dejas de enfocarte en todos los demás y te enfocas en ti, es como cambian las cosas.
Y no por ser egoísta, sino porque te estás dando la prioridad que mereces. Te estás enfocando en tu bienestar, en lo que tú quieres. Y eso no tiene nada de malo. Eso es un derecho natural. Otro punto que cabe destacar es que tenemos derecho a tomar decisiones ajenas a la lógica. ¿Esto qué quiere decir? La lógica, de alguna forma hemos escuchado que es retomada como, pues bueno, como una norma que muchas personas emplean para juzgar su propio comportamiento o el de los demás. Esta lógica de esto debería ser para ti, pero para esta otra persona no. Algo, no sé, a lo mejor un ejemplo muy burdo sería porque eres moreno, no puedes tener acceso a una estabilidad económica. En cambio, alguien que es blanco sí podría tener muchísimo dinero. Y no me alejo de la realidad porque muchas personas lo ven así. Y lamentablemente, esta estructura tan fuerte que marca quién debe ser y quién no debe ser, incluso estipula, ¿no? Si tienes derecho a tener un buen trabajo o no, si tienes derecho a conocer el amor o no conocerlo, si tienes derecho a los recursos materiales o no. Y hay estructuras tan fuertes, ¿no? Y precisamente hay distinciones entre el color de piel, entre la religión, entre la raza, lo que tú quieras. Lamentablemente este tipo de cosas son tan erróneas porque supuestamente recurren a la lógica de estructuras que se han venido formando a lo largo de muchos siglos y que cuando tú haces lo contrario, pues vas en contra del sistema, ¿no? Pero eso es lo que se debería hacer, ir por tus objetivos, digo, no porque alguien te estipule que eres moreno, vas a dejar de disfrutar la vida o de trabajar, de esforzarte, de conseguir lo que tú quieres. Al contrario, ¿no? Cada uno va encontrando a lo largo de su vida esos objetivos por los cuales autorrealizarse. Y si no los cubres, bueno, va a haber alguien que esté ahí señalando y va a estar diciendo, ya ves, yo te dije que tú no ibas a poder, ya ves, yo te dije que no, que mejor rechazaras eso y te conformaras, en fin. Este tipo de lógicas tan comunes no ayudan en nada. Por lo tanto, tenemos que dejar de tomar decisiones ajenas que no son nuestras. Hay que dejar de recurrir incluso a veces a... O sea, es bueno acercarse a alguien y pedir un consejo, siempre y cuando tú tomes tu propia decisión. Pero incluso la respuesta está dentro de ti. Simplemente que por todas estas estructuras sociales no logras verlo. Y porque la mayoría sigue esta pauta. Para la mayoría esto sería lo mejor. Hay que dar bueno, hay que pensar en buenas estrategias precisamente para zafarse de todo esto, porque aquí hay una creencia infantil que para justificar nuestros deseos, nosotros tenemos que dar unas buenas razones y, y esos objetivos y acciones que estemos generando deben de tener algún mensaje. Entonces, por ejemplo, cuando alguien te pregunta, oye, ¿y cuál es tu plan de aquí a 5 años? ¿No? Y tú se lo platicas a una persona eh, que es manipulativa. Bueno, mi plan es empezar a
salir de la universidad, empezar a buscar algún trabajo, trabajar, seguir estudiando, poner alguna empresa, ¿no? Y entonces esta persona pudiera decir, bueno, ¿y en qué te basas para poder llegar a eso? Si sabes que eso es muy difícil, o ¿por qué no mejor te vas a los Estados Unidos? ¿O por qué no mejor viajas a Canadá? Y comentarios de ese tipo, ¿no? Que en lugar de respetar, escuchar y decir, continúa con tus objetivos, te apoyo, pudieran empezar a, a bajar todo ese ánimo que tenías, ¿no? Y que estás construyendo para sentirte a gusto con ese objetivo. Pero, y si tú caes en eso y dices, ay, sí es cierto, es que la mayoría de mi generación no ha podido conseguir trabajo. Sí, tienes razón. No, mejor yo creo que, mejor me voy a ir a otro país. No, pues mejor por ahora me voy a dedicar a otra cosa. Y entonces si tú caes en ese tipo de trampas, bueno, ya te casaste con esas ideas que tiene la otra persona. El que la otra persona piense que es imposible llegar a cumplir tus objetivos es cosa de ella. Si tú piensas que eso que tú te estás planteando se puede llegar a lograr, por supuesto que se va a lograr, siempre y cuando tú dejes de enfocarte en lo que los demás te dicen, porque esa es la forma en cómo ellos ven su realidad. Y si esa realidad no es de perseverancia, no es de una buena actitud, sino de una serie de situaciones que te que te llevan a un conflicto y no a una solución, entonces no tiene nada bueno para tu vida. Por eso hay que diferenciarlo. Esta lógica la utilizan para confundirnos, para inducir a hacer algo que la otra persona cree que es mejor para ti o más bien que quiere que hagas. Hay familias en donde no se permite el crecimiento y este tipo de objetivos, tal vez de objetivos profesionales, laborales, lo pueden llegar a utilizar como, ay, pero si acuérdate que tu primo, tu prima estudió esto y míralo, ahorita está trabajando eh, en la cafetería. O cosas de ese tipo, ¿no? Que no tendrían por qué hacerse de ese tipo de mensajes en donde te están comparando con alguien más o en donde está incluso mm, hablando mal de alguien cuando no sabes todo por lo que pasó aquella persona. Entonces, ese tipo de comentarios pudieran llevar a la persona que tiene sus objetivos bien planteados, pero no los tenía bien planteados porque permitió que los demás ingresaran e hicieran a un lado esos objetivos. Es cierto, hay personas a quien se les complica más el poder llegar a algún objetivo, pero no es por ti. Una es porque hay mucha influencia del entorno que hace muchas cosas para que tú no llegues a ese objetivo y bueno, tú también lo estás permitiendo de alguna forma porque dentro de tus pensamientos estás con esa negatividad y emocionalmente una inestabilidad. Y otra tiene que ver también con la estructura del sistema en el que nos encontramos, en donde todavía solamente a personas blancas o más claras se les da mayores preferencias, a personas más altas, delgadas, o incluso a personas que tienen relaciones eh, de poder con otras personas y que, pues bueno, son ingresadas a un ambiente laboral porque ya está hecho así el trato, ¿no? Y por ese tipo de situaciones es que cuesta más,
Pero eso no quiere decir que no se puedan lograr los objetivos. Aquí el punto es que tú, pues a pesar de todo lo que hay alrededor, tú puedas continuar. Y digamos, así te estén aventando de piedras, así estén haciendo una infinidad de comentarios, tú tienes que salir ileso de eso. Y para eso tienes que empezar a romperlo desde acá y desde acá. Hay que empezar a quitar todas esas ideas. Hay que empezar a dejar que lo que alguien te comente te hiera y hay que dejar de darle prioridad a los comentarios negativos de las otras personas, porque en lugar de ayudarte perjudican tu estabilidad. Regresamos en un momento. El sabor y la frescura ahora tiene nombre: Filetilandia, restaurante fusión de carnes y mariscos con un sazón inigualable. Trae para ti torres de mariscos, exquisitas charolas de mariscos, carnes o mixtas, deliciosos camarones, pescado a la talla o a las brasas, además de los platillos típicos del mar, así como también una extensa variedad en carnes, hamburguesas, pastas, pizzas y postres. Todo esto acompañado de la bebida de tu preferencia, bien fría. Contamos con servicio de buffet o servicio a la carta en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Estamos ubicados en Boulevard Forjadores 8112, Puebla, México. Visítanos o haz tu reservación al 2223 24 40 60. Calidad, precio y frescura nos distinguen. Somos Filetilandia. Este no es cualquier mole. Es el mole de México para el mundo. Con el mero sazón de las abuelas. Te presentamos mole en polvo artesanal Shalostock. Elaborado con productos de la más alta calidad. Si quieres consentir a tu paladar, mole Shalostock debes probar. Encuéntranos en redes sociales como Mole Shalostock o haz tu pedido al 2224 01 3019. Mole artesanal en polvo Shalostock, un regalo del corazón de Puebla capital.
Otro de los derechos que tenemos es a decir no lo entiendo. ¿Y a qué me refiero con esta? Esta palabra tiene mucho poder cuando la empezamos a utilizar asertivamente. Por ejemplo, Sócrates hablaba sobre la verdadera sabiduría, que desciende sobre nosotros cuando nos damos cuenta de lo poco que sabemos de la vida de nosotros mismos y del mundo. Digamos un poco como ser humildes, ¿no? Hay que empezar a aceptar que no sabemos todo y que al mismo tiempo estamos aprendiendo de lo que vamos conociendo poco a poco. El decir no lo entiendo no significa que seas ignorante o que no estés de acuerdo con alguien, que no quieras comprenderlo. Simplemente el no lo entiendo es una frase que da mucha tranquilidad porque te posicionas como una persona eh, que valora mucho lo que hay a su alrededor y también lo que no hay y que al mismo tiempo puede aceptarlo, no aceptarlo, pero el no entenderlo no tiene nada de malo. Incluso hay personas que creen irónicamente que deben saber todo. Es más, aquellas personas que, por ejemplo, tienen, no sé, ya una trayectoria de vida, yo lo llamo así porque se han esforzado mucho para poder llegar a la etapa en la que llegaron. No sé, alguien de 80 años que pudiera decir, ay, yo en mis tiempos sabía hacer esto, y hablan de una forma muy, muy peculiar, ¿no? Hablando del pasado, de todo lo que conocen. Si una persona así dijera, no lo sé, no lo entiendo, algo que se les pregunte, tal vez no lo van a contestar, o sea, no van a decir esta frase, sino van a tratar de buscar la forma de dar una respuesta, aunque no lo sepan. Pero déjame decirte que tengas la edad que tengas, no lo sabes todo. Y también tengas la profesión que tengas, no lo sabes todo porque las relaciones precisamente también nos van conformando y van permitiendo que generemos vínculos y vayamos aprendiendo del otro aquellas cosas que no conocíamos, porque todos somos muy diferentes. Y las experiencias que se nos van presentando día a día nos hacen adquirir un aprendizaje distinto. Nunca va a ser de la misma forma. Así se haga una actividad y 10 personas hagan la misma actividad, alguna lo va a retomar de una forma muy distinta. Por lo tanto, el decir no lo entiendo no tiene nada de malo. Sin embargo, hay personas que van a recurrir a esta manipulación para poder obtener lo que quieren. Ejemplo, alguna pregunta así, ¿no? General de, ay, oye, algún profesionista, ¿no? Oye, ¿y has leído tal libro y a tal autor? Y sabes que él habla de esto o esto otro más. Y tal vez si tú dices, a lo mejor vas a buscar la forma, ¿no? Por si caes en la manipulación. Porque ¿cómo te vas a ver no diciendo algo que no conoces, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a ver? Porque pues, tú eres un profesionista, ¿no? Y si buscas la forma de explicarle o de decirle, no, sí, yo sí sé, ¿no? Entonces es como caer en la trampa. Y de ahí él va a llevar a más, ¿no? Porque si tú caes en la trampa de decir, no, sí sé del tema, ¿no? Sí conozco a tal autor. De ahí esta persona te va a seguir llevando. Bueno, entonces sí, probablemente sí viste cuando fue a hablar de este tema el autor y todo lo de la investigación o lo que pasó, ¿no? Y tal vez ahí de nuevo, nuevamente te vuelvo a poner en esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no pudiste decir, no lo entiendo. Y esto a la larga también puede conllevar a que esta persona tal vez ni siquiera sabe de eso y te está engañando también, ¿no?
¿Por qué? Porque a lo mejor en el fondo quiere obtener algo a cambio y que tú caigas en esa trampa. O la otra podría ser que tú le digas, no, la verdad es que no conozco de ese tema. A ver, compárteme. Sería muy diferente. La otra persona que está posicionada, ¿no?, como alguien con mucho poder, pudiera, después de esta respuesta, pudiera sentirse así como que, ah, tal vez busque la forma de ofender también, ¿no? Y decir, ah, yo creí que sí sabías. No, no tiene nada de malo, ¿no? En este momento no lo sé, pero instrúyeme, ¿no? Sería como muy distinto. Esto sería el llevar no lo entiendo a algún punto. El no lo entiendo también puede ir a otra parte. Por ejemplo, alguien que dentro de una discusión, ¿no?, está tratando de echarle la culpa a su pareja y está haciéndole ver que se sintió afectado por algo que él le hizo y, y mencionando, ¿no? Era obvio que yo me iba a sentir de esa forma después de lo que tú me dijiste. ¿Cómo es posible que no te dieras cuenta? ¿Cómo es posible que no te percataras del daño que me estabas haciendo? ¿No? Hablando de una situación así con mucho drama. Entonces, cuando tú te quedas ahí, ¿no? Y entonces le dices, a ver, es que no entiendo de qué me estás hablando. Es aclarar la comunicación e ir directamente al punto, ¿no? De qué específicamente te está hablando, qué es lo que le dolió, le afectó, qué hay en el fondo. En el fondo, ¿qué hay? Hay manipulación. En el fondo, esta persona pudiera utilizar el silencio, pudiera utilizar recurso del pasado en situaciones en las que te volvió a poner en esta misma situación. Y todo esto es un intento de poder ganar, ¿no? Poder ganar en esta lucha y que tú te sientas culpable y esta persona se sienta ofendida y busques la forma de poder solucionarlo, de poder sanar esa herida que le provocaste. Cuando en el fondo, ¿qué pasó? Tal vez esta persona tenía responsabilidad en cómo empezaron las cosas, pero es mucho más, no sé, más manipulativa en poder utilizar ese recurso para devolverte a ti la responsabilidad de sus acciones. Y esto no debería ser así. El decir no lo entiendo no tiene nada de malo, porque de alguna forma paras a la persona en esa situación de manipulación y que generas que llegue al punto, o al menos que no te enganche en esa manipulación y que tú puedas desprenderte. Porque es cierto, en una situación así no entiendes qué está pasando. Mejor que te lo diga, ¿no? Y así, aunque la otra persona siga y siga tratando de buscar salidas, no lo entiendo, no te entiendo. En el momento que tú aclares qué es lo que pasó contigo, entonces te acercas y platicamos. Pero si en este momento no sabes lo que pasó, mira, yo de mi parte me siento muy tranquilo con lo que hice y no entiendo a qué te refieres. En el momento que estés listo o lista para hablar conmigo, vienes y platicamos, que sería algo muy diferente. Hay que ir rompiendo estas estructuras. Parece fácil, pero no es fácil. Por eso hay que empezar a analizar todas las situaciones en las que nos hemos sentido incómodos. Porque cuando hay ahí alguna incomodidad, quiere decir que probablemente haya alguna manipulación. También, y por último, quiero hablarles del derecho a decir no me importa. Esa palabra es se siente hasta tan satisfactoria al mencionarla. No me importa.
sino es simplemente darte este valor a ti mismo ante ya toda la serie de situaciones que has ido pasando con diferentes personas en donde te han querido poner en esa situación de inestabilidad, de intranquilidad, de angustia, porque tú cargas con una culpa. El decir no me importa es algo que ayuda demasiado a que te enfoques solamente en lo tuyo. El no me importa lo que los demás estén opinando de mí, no me importa lo que el otro diga, que yo lo herí cuando sé que no es así. El no me importa ayuda mucho a poder delimitar el gran poder que tienes en ti, de poder darte ese autocontrol y sobre todo, al mismo tiempo estás de alguna forma respetando también lo que las demás personas hagan. Porque digo, si a estas personas les gusta actuar con este tipo de alternativas de manipulación, pues allá ellos y cómo van a terminar. Y me pudieran decir, pero yo no he visto cómo ha terminado una persona manipulativa. Bueno, una persona manipulativa no te va a decir que está pasándola mal. Al contrario, va a crear un mundo de fantasía y te va a hacer notar que vive de maravilla, que todos la aman, en fin. Pero la realidad es que en sus cuatro paredes, esa persona está prácticamente sola, porque solamente a través de sus alternativas de manipulaciones como puede llegar a generar alguna relación o tener algunos beneficios, ¿no? Incluso a veces hasta materiales y bueno, de otro tipo. Pero estas personas van a terminar muy mal. Digo, tal vez en la juventud haya obtenido muchas cosas, pero ya mucho más grande, pues bueno, ya se acaba la belleza, ¿no? Y otra también, los recursos materiales también se acaban y lo único que queda en el ser humano es la esencia, lo que tienes y con lo que te construiste mentalmente, emocionalmente, físicamente. Físicamente me refiero con la fortaleza que tienes de cuidar tu salud, tu estabilidad. Pero si tú delegas todo esto a situaciones de ese plano, pues no vas a tener esa fortaleza que incluso si perdieras algún bien o te quedaras sin algún recurso, pues terminarías muy mal. Pero si tú, en cambio, empiezas a nutrir todo lo que tienes dentro de ti, empiezas a trabajar en ti mismo, a donde quiera que vayas, vas a poder lograr lo que tú quieras. El punto es que tú empieces a cambiar esa idea que tienes de el no puedo, eh, es que al otro le va mejor que a mí, esas comparaciones, el todo eso que estas personas tienden a criticar sobre tus objetivos, pues bueno, todas estas personas recurrieron a alternativas de manipulación y en tu caso puedes llegar a hacer la diferencia, porque cuando tú llegas a un objetivo sin este tipo de artimañas, puedes dormir en paz, puedes dirigir tu vida como tú quieras, puedes tener relaciones muy saludables con quien tú quieras, porque empiezas a redirigir tu mirada a las personas que en verdad lo valen. Y no digo que las personas no valgan, ¿no? Simplemente que, bueno, cada quien genera relaciones con quien siente afinidad. Pero en este caso que tú vas trabajando todo esto, vas a poder encontrar a alguien y a más personas que también tengan este tipo de objetivos. Y dirán por ahí, llénate de todo esto tan positivo, de personas positivas, en lugar de estarte afectando, ¿no? Y es mejor salir de este tipo de situaciones de manipulación. Quiero darles una frase que con esto
con esto cierro y sobre todo, yo sé que esta frase va a marcar todo lo que en este programa tenemos como objetivo, que es que tú cambies completamente, para bien, no para mal. Va a haber personas a quien les genere intranquilidad, pero bueno, si les genera intranquilidad quiere decir que entonces este tipo de personas tenían otro punto de vista, que es muy respetable, pero que al mismo tiempo no les incomoda tal vez este cambio en ti porque ya empiezas a enfocarte en ti, porque ya empiezas a darte esa valía que mereces. Y esta es la frase: empecé a liberarme de todo lo que no era saludable, situaciones, personas, malos hábitos y cosas. Lo llamaron egoísmo. Yo lo llamé amor propio. Eso, el amor propio, eso es precisamente el objetivo de la asertividad. El que tú rompas con estas estructuras y te enfoques en lo que en verdad vale la pena, créeme que ya todo eso queda al aire. En el momento que tú te quites todas esas capas, que vayas desprendiendo todo eso de tu ser, las cosas empiezan a ser notablemente distintas. Y va a haber personas que digan, ay, es que no es cierto, no te está... Yo no veo que haya cambios. No, los cambios la verdad es que a veces no se platican porque ya es algo muy, muy propio y al final de cuentas tú eres el que lo está vivenciando. Tú puedes distinguir cuando te sientes a gusto y cuando no. Y también algo muy importante, dentro de ese camino va a haber experiencias negativas. Es parte de la vida experimentar situaciones dolorosas, crisis, circunstancias difíciles, porque esas experiencias nos ayudan a poder generar algo positivo. Es decir, gracias a lo malo hay cosas buenas. Y es una reconstrucción total de la realidad. El tener experiencias negativas nos va a fortalecer. Y no quiero decir que te llenes de experiencias negativas, ¿verdad? Pero inevitablemente va a haber momentos en que no la pases bien. Y bueno, entonces en esas situaciones, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar la forma de sentirte a gusto, de poder afrontar esa situación. Es parte de la vida experimentar este tipo de situaciones, tanto buenas como malas, y eso es algo completamente natural, así que no te engañen cuando digan, es que todo tiene que ir perfecto, todo al 100, eso es mentira. Digo, el único ser perfecto, pues bueno, sabemos que es un ser que nos creó y que bueno, también hay muchos dilemas sobre este tema, pero aquí no existe ningún ser perfecto. Así que todos vamos a pasar por circunstancias de este tipo y esas son las que te van a ir forjando día a día y va a depender mucho de ti lo que quieras hacer con tu vida. Así que a partir de ahora empieza a distinguir qué quieres para ti. Si no quieres eso en tu vida, anímate. Digo, en algún momento tal vez te atrevas a hacerlo. Pero si requieres algún incentivo, pues solamente puedes notar algunas personas, ¿no? Hay personas ejemplos de personalidades que han pasado por situaciones muy difíciles y que el día de hoy son personas muy exitosas. Y el éxito no solamente se vive en el dinero, en las cosas materiales, también se vive en lo feliz que te sientas contigo mismo, en esa tranquilidad y en ese bienestar emocional. Me dio mucho gusto saludarte el día de hoy. Nos vemos en el próximo programa y a seguir poniendo en práctica todo esto.
Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.